México es de los países más desiguales del mundo. 40% de la población más rica tiene ingresos. No se vaya usted a enojar. 30 veces mayores a los de los más pobres. A ver, los datos disponibles sugieren que México no experimentó reducción de la desigualdad durante el siglo XX. De hecho, la desigualdad de ingresos en México ha sido extrema a lo largo del siglo pasado y de la actual. Mientras más de la mitad de la población tiene ingresos de 42,000 pesos por año, 10% de los más ricos ganan 1.3 millones de pesos cada uno en promedio. 520,000 personas son los ricos de México, 520,000 de 130 millones. Es una de las peores distribuciones del ingreso en el planeta. Pero fíjate que esto no era así. Esto empieza a hacerse muy aparente a partir de 1982. Porque uno podía ver los informes del Banco de México. Hay una curva en donde se señala qué tanto se desvía hay una diagonal, ¿no? Y si hay una desviación de esto que sería la distribución ideal, se vuelve comba esta curva. Es un eje de coordenadas, y en lugar de ser recta a partir del origen, se vuelve una curva muy, muy, muy pronunciada cuando hay mala distribución del ingreso. Entonces, en México eso estaba bajo control, pero todo esto ocurre a partir de los 80. Y sobre todo la aparición de las fortunas monumentales en los años 90. Y eso, ¿cómo ocurre? Pues con la entrega de las paraestatales y las empresas del Estado a los particulares. Y de ahí surgen las fortunas más inmensas. Llegan a ser los hombres más ricos del mundo, cosa que no teníamos. Es precisamente contar con un gobierno que respaldaba estas tendencias por creerlas más provechosas para el país. Pues era la idea de Reagan y de Margaret Thatcher, ¿no? La de los Chicago Boys, que aquí se empezó a aplicar en el momento en que entró Miguel de la Madrid en la Secretaría de la Presidencia. Pero entonces, ¿por qué no producimos? Creamos, vamos a ver, comaladas de millonarios. Salió uno por aquí y otro por allá. Pero debieron de haberse creado muchos, si había tanta empresa y tanto desarrollo, y solo recaía en una familia, en un hombre. No, hay 2 o 3, ¿cómo no? Pues que esa es la mala distribución del ingreso, que las fortunas se concentran en pocos, no en comaladas. Eso no es cierto. Pues ese es el problema. ¿Y sabes cuál es otro, Mario? ¿Cuál? Que no eran empresarios, sino eran políticos empresarios. Claro. Y por eso fallaron los bancos. Cuando son privatizados, los bancos empiezan a ser manejados por gente muy incapaz y empiezan a la amenaza con quebrar. Por eso surge el Fobaproa. Y la vuelta y el regreso de los bancos a grupos un poco más capacitados o venderlos al extranjero. Los que tengan televisión de paga, el History está poniendo un documental que se llama 2001. 2001, el año que vivimos el corralito. Creo que así se llama. Pues es en Argentina. En Argentina. Está narrado por este gran
hombre, Darín, Ricardo Darín. De repente no podían acceder a su dinero. De repente hubo gente que tenía sus ahorros, ya, la vida asegurada. Y se quedó sin nada. Amaneció sin nada. Así le pasó a un amigo que aquí después puso una fonda. Andaba de vacaciones cuando sucedió ese hecho. Está muy interesante ver todo el mal manejo que sucedió durante muchos años en Argentina, ¡paz!, que terminó con eso.